Muy buenos días, soy Héctor. Hoy me gustaría hablaros del escritor francés Albert Camus. Para los que sabéis francés, que no es mi caso, Camus. Camus nació en 1913 y falleció en 1960. Fue novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista. En 1957 se le concedió el Premio Nobel de Literatura por, cito textualmente, el conjunto de una obra que pone de relieve los problemas que se plantean en la conciencia de los hombres en la actualidad. Se le ha atribuido la conformación de la filosofía del absurdo, del absurdismo. El absurdo lo vamos a entender como ese esfuerzo sobrehumano que tiene el ser humano para encontrar un sentido a su existencia. Es absurdo porque la existencia no tiene sentido, se la damos nosotros mismos. Para visualizar mejor lo que es el trabajo absurdo, Albert Camus echó mano de la mitología griega, y en este caso, del mito de Sísifo. En este estupendo ensayo no solo nos habla de su teoría del absurdo, sino del propio mito, el mito de Sísifo. Ya sabéis que Sísifo fue condenado a subir, a empujar una roca por una montaña, y justo cuando iba a llegar a la cima, la roca caía y nuevamente tenía que volver a subir. Es lo que podemos llamar un trabajo absurdo, pero absurdo de verdad, porque nunca terminaba. En este ensayo, como os comentaba, habla de la religión, habla del suicidio y habla del mito de Sísifo, pero justo prácticamente a la vez que se publica el mito de Sísifo, Camus publicó una de sus mejores novelas, El extranjero. Para el autor, para este escritor, en un universo privado de ilusiones y de esperanza, el hombre se siente extranjero. En esta novela nos cuenta nos relata la vida de un personaje que es testigo de lo que le va pasando sin ningún tipo de motivación, de ilusión ni de esperanza. Arranca con la muerte de su madre, va al funeral sin ningún tipo de sentimiento. Posteriormente nos describe cómo vive en su edificio. Tiene dos vecinos, uno tiene un perro al que maltrata y que tiene una enfermedad en la piel, tiene otro vecino que maltrata a su pareja, pero el protagonista de la novela como si no fuera con él. Posteriormente se ve envuelto en un crimen en una playa, es juzgado, pero incluso en el propio juicio, pues tampoco, como si estuviera anestesiado, ¿vale? Como si estuviera en otro universo o estuviera viendo la televisión, una película desde la distancia, ¿vale? El extranjero. Y posteriormente, otra novela que me gustaría comentaros es La peste, que desde luego no hay nada como ser testigo de una pandemia como las que estamos siendo, por desgracia, para entender mucho más esta obra maestra. En La peste, el protagonista es un médico, se llama Bernard, ¿vale? Y arranca en una ciudad, Orán, en Argelia, una mañana del 16 de abril. Este médico sale al rellano de su edificio y se encuentra, pues una rata muerta. Posteriormente, 2 días después, las ratas muertas, sangrando por el hocico, se van agolpando, se van amontonando en las calles. Posteriormente llega este doctor, llega a su edificio y el portero del edificio se lo encuentra con dolores en el cuello, en las axilas, bueno, total, con unos bultos tremendos y bueno, fallece. Y entonces, bueno, el Bernard empieza a sospechar que puede ser la peste, pero no lo tiene muy claro. El número de muertos se van incrementando, todos tienen los ganglios hinchados, cuando el doctor le abre con el bisturí sueltan una materia mezclada de sangre y a veces los enfermos morían pues con un olor espantoso, ¿vale? Un compañero suyo, otro doctor, le dice, mira, yo sé que es la peste, porque yo he vivido en otro país, he conocido otras epidemias, pero bueno, no lo tenemos claro. Total, que el doctor le pide a las autoridades, bueno, le pide al sindicato médico que tome medidas, y el sindicato médico dice que bueno, que la prefectura es el organismo que tiene que decidir qué se tiene que hacer. La prefectura, para que os hagáis una idea, Francia se divide en departamentos, ¿vale? Administrativamente, territorialmente, cada departamento, nosotros aquí tenemos, bueno, comunidad autónomas y provincias, bueno, pues ahí cada departamento tiene una prefectura que es el órgano gestor, o sea, burocracia, ¿vale? Bueno, conforme los muertos van apareciendo cada vez más, pues deciden hacer algo y la prefectura ordena, bueno, pues medidas laxas, desratizar,
poner carteles para que extremen los hábitos de limpieza, no sé si estos van sonando, y los familiares, si tenían si tenían algún enfermo, pues tenían que avisar a las autoridades, ¿vale? Y permitir que se les aislara. Como cada vez tenían más, tienen que despejar salas o sea, unas plantas dentro de un hospital, pero bueno, al final terminan habilitando un colegio y habilitando cada vez más zonas, porque claro, ellos no podían afrontar el número de muertos que estaban surgiendo con esta epidemia. Cuando se crea una comisión de sanidad donde están los doctores, claro, el prefecto le dice, bueno, pero esto es una epidemia, ¿es peste o no es peste? Y él dice, bueno, ¿qué más da lo que sea? Estamos viendo que tenemos un problema y que tenemos que intentar solucionarlo. Bueno, nos encontramos que al final tienen que cerrar la ciudad, ¿vale? Eso es un lockdown, ¿no? Es una cuarentena, y tenemos dos tipos de personajes: los que se quedan dentro, prisioneros, y los exiliados, los que no pueden volver a entrar en la ciudad porque les ha pillado la cuarentena. Dentro de los presos hay un periodista que intenta salir de la ciudad porque su novia o su mujer, no recuerdo, está en París, y bueno, intenta pues trapichear, juntarse con algún mafiosillo, a ver qué forma tiene para poder salir de la ciudad. Bueno, total, al final, como lo ve imposible, decide ayudar al doctor, porque se van organizando voluntarios para gestionar todo lo que es la epidemia. Bueno, no os quiero contar mucho más cosas porque, bueno, la prensa, que al principio no se hacía eco, luego sí se va a hacer eco, se funda un nuevo periódico que se llama El Correo de la Epidemia, con la idea de informar sobre esta, pero bueno, al final, y dar apoyo a las víctimas, pero bueno, al final se empiezan a anunciar remedios infalibles para curar la peste, ¿vale? Básicamente, al final del libro, cuando ya poco a poco bueno, no os quiero contar mucho más, pero bueno, conforme os vais acercando al final de la novela, vais siendo testigos de una prosa bellísima, poética y llena de dolor, ¿vale? Con unas reflexiones muy, muy, muy lúcidas sobre el amor, sobre la enfermedad, la amistad, el sacrificio. O sea, no hay nada como un encierro, como no poder ver cómo cambia el amor cuando tú no puedes ver a tu persona querida, cuando las familias se tenían que aislar porque tenían un enfermo, cómo reaccionaban contra el médico. El médico lo único que podía hacer era, bueno, pues intentar calmar el dolor de esas personas, le ponían un suero especial para ver si podían curarle, se quedan sin suero, tienen que traérselo. Al principio, claro, no había internet en esta época, no había Skype, ni todas estas cosas que tenemos. Entonces solo podían escribir cartas, pero bueno, las cartas no vaya a ser que estuvieran contaminadas. Utilizaban telegramas y saturaron las líneas telefónicas. Total, que también era muy, 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 muy complicado ponerse en contacto con lo que había fuera de la ciudad, ¿vale? No era como ahora, bueno, que estamos con las videollamadas, etcétera. Imaginaros la sensación de aislamiento que tenían todos los personajes. Los restaurantes y los bares están siempre llenos, aunque le faltan algunos productos por los cuales tienen que cerrar las tiendas. Pero bueno, para no contaros mucho más de la novela, os animo evidentemente a que la leáis, pero que la leáis teniendo en cuenta cómo hemos estado viviendo nosotros la pandemia del coronavirus, ¿vale? Porque entonces es cuando os dais cuenta de que Camus es un auténtico maestro, es un genio, porque cómo fue capaz de desarrollar a través de una novela, pues bueno, todo lo que puede ser la forma en la que el ser humano se enfrenta a una situación tan peculiar como es una epidemia. Y bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.